una bendición especial esta mañana poder compartir la palabra del Señor. Y para este tiempo yo quiero invitarle a que usted disponga allá en su casa todo lo que necesita para poder hacerlo. Por favor, tome su Biblia y si está ahí con los suyos, pues que ellos también lo hagan. Y vamos a leer en esta mañana en el libro de Lucas el capítulo 9, el versículo 18. Lucas capítulo 9, el versículo 18. Y vamos a leer hasta el versículo 20. Lucas 9, 18 al 20 dice de esta manera: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Esta situación, que es demasiado significativa para Jesús por lo que él iba a hacer, y para Pedro específicamente, que era la persona que iba a suceder a Jesús, es muy importante, no solamente en la vida de Jesús, no solamente en la vida de Pedro, sino déjeme decirle que fue muy importante en su vida y en mi vida, en la vida de la iglesia. Y aquí Jesús demuestra una gran preocupación por lo que va a pasar después de que Él parta y sus discípulos queden al mando de todo el ministerio que Jesús ha implantado. Y Jesús aquí, de una forma muy simple, o que parece muy simple y muy sencilla, certifica realmente que la persona que va a quedar al servicio del ministerio, que es Pedro, es el indicado. Y yo quiero hablarle esta mañana precisamente de lo que realmente le preocupa a Jesús. Y la preocupación de Cristo no son nuestras mismas preocupaciones. Este pasaje, mire que Jesús, antes de hacer la pregunta que hizo a Pedro, antes de consultar lo que él quería con sus discípulos, estuvo en un tiempo de oración. El primer versículo que leímos, el versículo 18, dice: aconteció que mientras oraba aparte, Jesús no hacía las cosas sin ninguna estrategia. Así que Jesús sabía que iba a enfrentar a sus discípulos y que iba a comprobar si por lo menos uno de aquellos a quien por 3 años y medio les había estado predicando, enseñando y edificando, estaban convencidos que Él era el Cristo prometido. Y en el versículo 18 está la pregunta que Jesucristo hace a los discípulos. Pero antes de Jesucristo hacer esta pregunta, hay una preparación especial en Él. Y bueno, ahí hay una enseñanza implícita en eso, y es que antes de que yo emprenda cualquier cosa, cualquier situación, tengo que consultarlo con Dios, tengo que tener un momento de relación con Dios para prepararme. Y la preparación de Cristo aquí es muy, muy común para la práctica de Jesucristo, y es la oración. Dice que Jesús estaba orando aparte. Había un momento muy íntimo de Jesús con su Padre,
y era el tiempo de la oración. En Mateo capítulo 6 Jesús hace esta recomendación a sus discípulos y les dice: cuando ustedes vayan a orar, háganlo aparte, entren en su aposento y cierren la puerta y oren al Padre que está en lo secreto. Y los discípulos por 3 años y medio habían estado viendo cómo Jesús practicaba esa enseñanza. Y Jesús en esta ocasión estaba con los discípulos y se fue más lejos que los discípulos de donde ellos estaban y empezó a orar. Y allá estaba Pedro y estaba Juan y Jacobo y Judas y todos los discípulos viendo cómo Jesús oraba. Y mientras Jesús oraba, ellos precisamente no estaban orando. Estaban quizá hablando. Hay algún pasaje que dice que se quedaron dormidos. Estaban preocupados por algo diferente a lo que Jesús mismo, o por la razón por la que Jesús estaba orando. Y mientras Jesús está en esta oración, bueno, Él se prepara para demostrar su preocupación a los discípulos. Y esa preocupación la demuestra con esta pregunta que está en la parte final del versículo 18. Dice: y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Hay una preocupación en Jesús, y Jesús no quería que la gente supiera que Él era el Mesías porque pues quería gloriarse de su propio nombre o de su poder, sino porque sabía que Él era el camino a Dios, sabía que Él era el objeto de la salvación. Y la salvación al mundo tenía que entrar después de Cristo a través de los discípulos. Y Jesús aquí demuestra una gran preocupación. A Jesús no le interesaban lo que por los discípulos estaban preocupados. Los discípulos se preocupaban por lo que dice Mateo 6:33, por todas las añadiduras. Jesús estaba verdaderamente preocupado por la salvación del mundo. Y el interés de Cristo es ese, que los discípulos tuvieran seguridad de la salvación, que todo ese trabajo que Cristo había hecho por estos 3 años con ellos realmente tuviera un fruto. Y mientras estudiaba este pasaje pensaba un poquito cuál es la verdadera preocupación de los padres. Y hablé con algunos padres y acerca de sus hijos y algunos me decían: me preocupa que cuando él crezca quiera hacer una carrera profesional, porque muchos jóvenes crecen y quieren trabajar o hacer otras cosas y no estudiar, me decía uno de ellos. Otro me decía: a él le gusta mucho el deporte y yo sé que con este deporte tiene futuro, pero me preocupa que ese no sea su plan correcto de vida. Y hablé con una madre y me decía: yo tengo una gran preocupación por uno de mis hijos, y es que mi hijo sea salvo. Y me llamó la atención entonces esa preocupación particular, que es la misma preocupación que presenta Cristo aquí en este lugar. ¿Realmente qué le preocupa a usted por su familia, por sus hijos, por sus allegados? Los discípulos habían andado con Jesús, pero parece que aún no estaban convencidos de Cristo o no habían demostrado a Cristo que ellos estaban seguros de la salvación. Por eso Jesús tiene que verse en esta penosa situación y preguntarles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús necesitaba que los discípulos o certificar que los discípulos le habían conocido. Ese interés de Cristo aquel día que se encontraba allí en algún lugar con sus discípulos, consultando qué pensaban ellos de Él, es la misma preocupación que Dios hoy sigue pensando en nosotros. Y es: ¿qué pensamos nosotros de Él? ¿Qué creemos nosotros de Él? ¿Quién le consideramos que es Él? Y luego en el versículo 19 hay 3 conceptos acerca de Jesús que en aquel momento fueron manifestados por los discípulos a Jesucristo, pero que son los mismos conceptos que hoy la gente tiene de Jesús. El versículo 19 dice: los discípulos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros
que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Mire las respuestas que la gente. Parece que los discípulos en algún momento escucharon lo que la gente hablaba de Jesús. Yo no sé cuál de todos era, pero quizá había uno de los apóstoles que era más curioso que los demás y estaba prestando atención a lo que la gente decía. Y en el versículo hay 3 conceptos. El primero son los que tienen un leve conocimiento religioso. Yo considero estos los cristianos comunes o nominales, los que van a la iglesia, los que oyen la palabra, o quizá los que no son cristianos y no van a la iglesia, pero escuchan la Biblia, escuchan la palabra, les gusta la predicación de la palabra, pero no trasciende eso de ser más que un gusto. Ayer estábamos montando en bicicleta con mi esposa y ella me decía que la enseñanza que mi papá dio el domingo en la noche había tocado el corazón de una de sus compañeras de estudio. Y me decía que su compañera le había dicho que le había agradado mucho esa predicación. Y yo pensaba y le decía a ella, qué bueno que eso que tocó el corazón de ella, que es la palabra de Dios, ella pueda recibirla y practicarla. Porque muchos son tocados, muchos entienden lo que la Biblia está diciendo, pero su vida sigue siendo la misma. Pero no trasciende eso más a un leve conocimiento religioso. Y mire que la respuesta de ellos, la primera respuesta es, unos dicen que es Juan el Bautista. Yo creo que esta gente no tenía ni idea quién era Juan el Bautista. Estaban tan lejos de conocer quién era Jesús y quién era Juan y cuál era la predicación de Juan. Únicamente habían oído de Juan. Y les digo que no tenían ni idea porque no había pasado mucho tiempo entre la muerte de Juan y el inicio del ministerio de Jesús. Muchos fueron testigos de que Juan bautizó a Jesús y estuvieron trabajando en la misma época. Jesús fue bautizado y Juan siguió predicando el evangelio por un periodo de tiempo. Así que muchos habían visto a Juan, muchos conocían de forma presencial a Juan, pero otros sencillamente habían escuchado lo que Juan predicaba. Y acuérdese que la predicación de Juan era la predicación del arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, porque Jesucristo viene a salvar al mundo. Y la gente aquí está diciendo, venga, ese debe ser Juan el Bautista. Ese debe ser el que escuchamos que por allá predica y que bautiza. Debe ser Juan el Bautista. Y bueno, muchos hablaban de Juan, muchos habían sido bautizados por Juan. Y sin embargo, aunque habían escuchado de Juan, aunque quizá habían sido bautizados de Juan, la vida de estas personas seguía siendo la misma. Muchos tal vez entraron al río a ser bautizados por Juan únicamente por cumplir una tradición religiosa de la época. Y hay muchas personas que están en esta situación, que consideran a Jesús como Juan el Bautista, como alguien que puede hacer algo en su vida, pero que no trasciende de ser una costumbre religiosa. Y al Señor no le interesa que las personas piensen en Él como una costumbre religiosa. Número 2. Luego dice el pasaje, otros Elías. Parece que había unas personas que tenían un conocimiento un poquito más profundo y más histórico del tema religioso. Y quizá estos eran los que leían la ley, los que iban a la sinagoga, los que iban a la iglesia y habían escuchado de Elías y sin duda sabían quién era Elías. Y cuando la Biblia habla de Elías, se refiere a uno de los profetas más significativos que hubo en el pueblo de Israel. Y entonces algunos decían, quizá ese es Elías que resucitó,
porque Jesús hacía milagros, porque Jesús predicaba la palabra, porque con el mismo carácter que Elías reprendía a los gobernantes, Jesús también predicaba el evangelio. Y entonces la gente empezó a considerar que posiblemente Jesús era el gran profeta Elías que había vuelto al pueblo de Israel. La nación conocía la historia religiosa y sabía qué había hecho Elías, y fue muy fácil relacionar los hechos de Jesucristo con los hechos de Elías. Y yo encuentro aquí que estas personas conocían la Biblia, pero no sabían interpretar la Biblia. Vieron a Elías, estudiaron a Elías, ¿cierto? Pero no supieron que ese fue uno de los profetas que el Señor utilizó también para hablar en algún momento de quién era Jesucristo, de la persona que ahora ellos estaban juzgando. Y este es el segundo grupo de personas, algunos que tienen un fuerte conocimiento religioso. Parece que saben mucho de religión, pero no tienen ni idea de salvación. Y estos son los que no tienen una vida práctica, sino tienen una religión practicada. Practican todo lo que la norma religiosa dice, ¿cierto? Y van cada 8 días a congregarse, ¿cierto? Y oran todos los días o rezan todos los días y leen el Salmo 91 todos los días y lo hacen tan juiciosamente, ¿cierto? Pero esto no trasciende a más que ser un conocimiento intelectual y una costumbre, una fuerte costumbre religiosa. Y el tercer grupo dice: y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y estos yo los considero que son los que están en la más grave situación. Son los que no tienen ni idea de Jesucristo y tampoco les interesa. Mire la respuesta de ellos. Sabían que habían habido profetas en la nación de Israel porque conocían la historia de su nación, pero no conocían cuáles eran los profetas, ni siquiera conocían a Elías. Ni siquiera habían escuchado de Elías y dijeron: seguramente ese es alguno de esos profetas de los que nos han hablado en la historia de nuestra nación que resucitó. Pues porque esos profetas hacían todas esas cosas que Jesús hace, todos esos milagros, y predicaba así como como aquellos profetas de otros tiempos. Para este tipo de personas Jesús no es más que uno del montón. Estos son los que dicen que Jesús fue un gran líder, que Jesús fue un gran moralista, ¿cierto? Pero sencillamente no les interesa en absoluto el evangelio de Jesucristo. Y mire que cuando uno lee la Biblia y lee la historia de los profetas, se encuentra que en algunas situaciones también hubo falsos profetas. Hubo profetas que hablaban lo que no era. Y Jesús, para este grupo de personas, está cayendo dentro de esos falsos. Ellos dicen: alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. No dice alguno de los buenos profetas o alguno de los profetas de la sana doctrina que ha resucitado, sino alguno de los profetas. Encuentra uno entonces ahí un profundo desinterés en las personas acerca de quién es Jesús. Y sin duda Jesús había escuchado estos 3 conceptos de la gente. Jesús estaba entre la gente. Jesús era una persona de sociedad. Jesús era una persona de untarse con la comunidad. Y Jesús iba caminando y predicando en el evangelio, y sin duda Jesús escuchaba los comentarios de la gente. Además, a Jesús le contaban las cosas, porque cuando una persona es pública hay muchos curiosos que quieren llevar información equivocada o verdadera, ¿cierto? Y comentarla y estarla diciendo. Así que Jesús no solamente escuchaba lo que la gente decía a través de los apóstoles, sino que otras personas le hablaban de Jesús. Quizás Jesús algún día llegó a la casa de Lázaro, y almorzando con Lázaro, con Marta y María, tal vez una de ellas le comentó a Jesús, le dijo: oiga, Señor, ¿sí sabe que la gente por esta región está diciendo que usted se parece a Elías por lo que hace?
Y Jesús se había venido enterando del concepto de las personas. Pero aquí Jesús no está interesado, en este pasaje no está interesado puntualmente en lo que el común de la gente está pensando, sino en lo que una persona en particular o unas personas en particular están pensando, que son sus apóstoles. Y aquí entra el concepto de Pedro. Y en el versículo 20 Jesús lanza la pregunta a los apóstoles. Esa es la estrategia de Jesús. Jesús parece que se les entró suavecito a los apóstoles, no quiso enfrentarlos y preguntarles primero a ellos, sino quizá los persuadió a través de esa primera pregunta, pero luego les dice, bueno, eso es lo que la gente dice, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y ya tenía a los 12 ahí sentados y los estaba mirando y los estaba confrontando y les está diciendo, ¿ustedes quién creen que soy yo? El que ha andado con ustedes por 3 años, al que ustedes han seguido, por el que ustedes dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, por el que ustedes se decidieron a ir tras sus pasos. ¿Ustedes quién creen que soy yo? Y cuando yo leía ese pasaje pensaba, ¿por qué Jesús se tardó tanto en hacerles esta pregunta? ¿Por qué Jesús dudó de lo que ellos pensaban? Si el día que pasó por el puerto en el que se encontraban Pedro, Juan y Jacobo y le dijo que los siguiera, que él les iba a hacer pescadores de hombres, ese día, esa decisión que ellos tomaron fue una decisión muy fuerte, muy significativa. Estaban dejando su empresa, su trabajo, su familia, lo estaban dejando todo por seguir a Cristo. Y yo creo que ese momento para ellos tuvo que ser muy importante. Y para Jesucristo debió haber sido muy importante. Y después de eso pasan 3 años y Jesús no toca el tema. 3 años después entonces les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Ese día no lo preguntó, simplemente les dijo, síganme. Y ellos se fueron detrás de él. A Mateo no le preguntó. A Mateo le dijo, sígame. Y Mateo dejó el banco de los tributos y se fue. Pero todo este tiempo Jesús estuvo con la duda en su corazón de qué concepto tenían ellos de él. Y mire que así hay personas en la iglesia, vienen a la iglesia, se congregan, leen la Biblia, oran, están ahí y parece que fueran verdaderos seguidores de Cristo, pero cuando se comprueba que realmente no lo son, entonces uno entra en el cuestionamiento de por qué no lo son, si han estado al servicio del Señor, si se han congregado, quizá han predicado, han estado en el servicio de la iglesia. Y mire que los discípulos se quedaron callados. Yo creo que se sucedió un momento de pleno silencio allí en el lugar en el que estaban. Todos estaban diciendo, no, la gente dice que usted es Juan, la gente dice que usted es Elías, la gente dice que usted es cualquiera de los profetas, y empezaron a hablar. Y acuérdense de María cuando dijo esto allá en la casa de Lázaro, y acuérdense de doña Josefa y estaban todos ahí hablando, imagínense en 12 hablando. Y Jesús los calló, les dijo, ya, silencio, cállense. Yo quiero saber, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y hubo un silencio total en aquel lugar. Y ninguno quería responder. Ahora piense, ¿qué consideró Judas en su pensamiento que era Jesús? ¿Qué estaba pensando Judas en ese momento? Que había trabajado con Jesús, que había caminado con Jesús, que había dejado todo por Jesús y le estaba siguiendo, y que horas más tarde le iba a entregar. Quizá Judas aquí ya había contemplado la posibilidad de negar a Jesús, de entregar a Jesús. ¿O qué pensó Juan, que estaba tan cerca de Jesús en muchas situaciones? Que se notaba que tenía como un compañerismo tan cercano con Jesús. ¿Qué pensaría Juan? ¿Qué pensaría cada uno de estos discípulos? Ninguno dijo nada. Aquí el pasaje, ninguno dijo nada. Yo creo que la respuesta esperada de Jesucristo quizá fue que ellos hablaran y dijeran, usted es el Mesías prometido, usted es Jesús, usted es el que nosotros por toda la historia de nuestra nación hemos esperado. Y ninguno dijo nada, todos se quedaron callados.
Y en medio del silencio habló Pedro. Y yo creo que cuando Pedro habló, Jesús dijo, bueno, este o va a decir algo inteligente o va a hablar cualquier imprudencia, porque ya lo conocían, ¿cierto? Pero mire la respuesta tan interesante de Pedro. Esta es una de las primeras veces que Pedro habla poquito, pero habla con inteligencia. Y dice, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. 4 palabras, no dijo más. El Cristo de Dios, y se quedó callado. Y los discípulos voltearon a mirar a Pedro y Jesús miró a Pedro con asombro, ¿cierto? Y entendió entonces Jesús que Pedro le había conocido, que Pedro había entendido el mensaje de la salvación. Y cuando Pedro dice el Cristo de Dios, encontré que en esa frase hay muchísima información. Pedro está diciendo en medio de esa frase, usted es ese que predicó Elías, ese que predicó todos los profetas antiguos que la gente dice que usted es la persona que ellos no creen que es. Usted es Jesús, usted es el Mesías, usted es el que vino a morir a esta tierra por mí. Esa es la explicación de la respuesta de Pedro. Esta era una respuesta segura y con argumentos. Es quizá la respuesta que Jesús nunca esperó recibir de Pedro. El Cristo de Dios. Informó Pedro entonces aquí que estaba convencido de la palabra que Jesucristo le había enseñado. Jesús no perdió el tiempo con Pedro. Parecía en algunas situaciones que Pedro estaba distraído de lo que el Señor estaba enseñándole. Parecía que Pedro en las travesías que Jesús hacía de una ciudad a otra, con estos 12 apóstoles que sin duda iba caminando y edificándoles, parecía que en muchas situaciones Pedro estaba distante o estaba distraído o pensando en otras cosas. Pero encuentra uno entonces aquí que Pedro en cada situación aprendió a conocer a Jesús. Esta respuesta de Pedro demuestra un conocimiento pleno de Dios. Pedro no estaba siguiendo a Cristo porque sí. Pedro no dejó las redes porque sencillamente le pareció atractivo. Pedro no se dejó deslumbrar en muchas situaciones por los milagros de Jesús, sino que Pedro entendió que esos milagros eran para que la gente entendiera quién era Jesús. Esta respuesta de Pedro también demuestra que él tenía una relación con Dios. Pedro había sido testigo de la relación que Jesús tenía con su Padre. Y Pedro quería imitar a Jesús. Quería parecerse a Jesús, tanto que le dijo, si me toca morir con usted, yo voy a morir. Ese momento en el que Pedro le dice esas palabras a Jesús, Pedro estaba convencido de lo que estaba diciendo. Aunque luego entonces lo negó, y eso hace parte del propósito que Dios tenía con Pedro para edificarle y poder entregarle la obra que le entregó. Pero había una relación especial con Pedro. Él tenía una relación especial con Pedro. Y eso le permitió a Pedro responder en medio de las otras preguntas. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, habían materias muy complicadas y temas muy difíciles que uno no podía entender bien. Y estaba uno en la clase y terminaba la clase y de pronto el profesor preguntaba, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Y nadie respondía. Y cuando nadie responde es porque o todo se entendió o porque nadie entendió nada. Y lo más probable es que nadie entendió nada. Y entonces él hacía una pregunta puntual para comprender si lo que él había enseñado había quedado en el pensamiento de cada uno de los estudiantes. Y hacía una respuesta puntual del tema de la clase. Y entonces sucedía lo que sucedió aquí. Nadie respondía. Cuando de pronto allá en algún lugar del salón, el más juicioso levantaba la mano y daba la respuesta exacta y puntual a lo que el maestro estaba preguntando.
¿cierto? Eso le confirmó a él que solamente un estudiante entendió el tema. Aquí Jesús entendió que quizá hasta el momento solo Pedro estaba siendo convencido de Jesucristo y de la salvación. La respuesta de Pedro también demuestra un cambio de vida. Jesús había caminado con Pedro y con los discípulos y ellos habían visto el ejemplo y el testimonio de Jesucristo. Y yo creo que en la Biblia no está escrito, pero yo creo que Jesús corrigió muchísimas veces a Pedro. Tuvo que ser así. Y quizá alguno de los otros apóstoles se sentó en algún momento con Pedro y le dijo: mano, ¿usted por qué es tan imprudente? Venga, usted tiene que cambiar ese carácter que tiene. Quizá algunos hablaron esto con Pedro y Pedro empezó a cambiar, porque Pedro escuchó el sermón del monte, por ejemplo. Y cuando Jesús hablaba todas esas cosas tan bonitas allí, y yo creo que Pedro se sentía redarguido y decía: uy, no, ese soy yo. A mí me toca cambiar eso. No, ¿cierto? Y Pedro empezó a trabajar en eso y el Espíritu Santo empezó a cambiar la vida de Pedro. Y cuando Pedro dice: yo sé que usted es el Cristo de Dios, es porque se ha generado en él un nuevo nacimiento, porque hay una nueva persona en él, porque ha entendido realmente quién es Jesús. Mire que en el versículo 21 dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Les dijo: eso que Pedro ha dicho es verdadero. Y ustedes 11 tienen que convencerse de eso que Pedro les ha dicho en este día. Porque en ese momento, hasta ese momento, parece que el único salvo era Pedro. Y si nosotros nos paráramos en el templo el día que la gente llegue y hiciéramos una encuesta y preguntáramos: ¿usted quién considera que es Dios? ¿Quién es Dios? O esa pregunta. Bueno, quizá muchos dudarían, ¿cierto? Y no estarían seguros del nuevo nacimiento y no estarían seguros de su salvación, como le pasó a los 11 discípulos acá. Jesús sigue preocupado por lo mismo, esperando que la gente se convenza que Él es Dios, que Él es la salvación, que Él es la única solución a la condenación del hombre, que Él es el único camino al Padre, que no hay otro camino, que Él es la única forma, la única manera de llegar a la salvación. Creo que Jesús sigue esperando que esto suceda. Y yo quiero preguntarle esta mañana a los que me escuchan allá en sus casas: ¿quién considera usted que es Dios? ¿Realmente usted ha nacido de nuevo? ¿O usted está sentado frente a su celular, su computadora o su televisor porque le parece atractiva la palabra de Dios, porque le gusta, porque cree que de pronto esto puede fortalecer un poquitico su fe, o porque usted está convencido que Jesús es el Salvador y que esta es una forma de mantener su relación con Él? Esa es una respuesta que cada persona tiene que darse a sí misma. Y ojalá la respuesta sea la de Pedro. Estamos convencidos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Señor, te damos muchísimas gracias.